para pelearnos al final contra esta monja rara. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. El plan es ganarle a todos los jefes que hemos enfrentado hasta ahora, luego enfrentarme a otros jefes y luego volver a enfrentar a los jefes hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Yo creo que voy a estar enfrentándome a jefes cada 3 o 4 jefes por ahí. Voy a repetir todos los jefes y luego otra vez. Bueno, ese jefe este que es un mono, este sí no quiero, weón. Ese más que difícil fue tedioso y eso es lo que me dio mucha pereza. Así que vamos a enfrentarnos desde Genichiro a la dama mariposa hasta, yo qué sé, hasta el mono doble. ¿Qué es que el mono doble? Yo creo que ahí los creadores se quedaron sin ideas. No han asegurado. Vamos a ver qué tal. Vale. Fuck, tengo un montón de volumen a juego. Música, efectos de sonido. Música. Listo, ahora sí. ¿Dónde está? Recuerdo de fuerza. Hyobu Oniwa. Vamos a enfrentarnos a él de inicio. Vamos a ver qué tal. Esperamos. Fuck, estoy con los dos mandos ahora mismo. Ahora que me doy cuenta, sino en que este lo puedo jugar con un mando. Bueno, da igual. Estoy más como con este, con el otro. Que bueno, son lo mismo. No, siento que no pesa menos. El original pesa menos que el falso. Bueno, pues a saber por qué. Cabrón, he vuelto. Me olvidé cómo hacía parry. Espérame, cabrón. Me olvidé cómo se hacía parry, cómo se golpeaba. Vale, ya me acordé. Con este golpea. Esto salta, así que. Diablo, y ese golpe de donde vino. Calmaos. Vale, con calma. Ahora estamos hacia él. Calma. Me violó ahí. No sé cómo estoy vivo. Vale, muchachos. Me mato ahí. Tenía que hablar, Leo. Revivimos. Vamos. Tenía que escudarme. Porque siempre estoy al borde de la muerte en este juego. Fuck. Mame. No mames bola. Listo. Cálmate. Uy, sapo, puta. Qué bonito. Qué bonito. Hijo de perra. Ah, morí. Vale. Qué triste acaba de ser esta muerte, ¿viste? Triste y lamentable. Eh, vamos a ver si nos va mejor en el siguiente. Como dicen por ahí, es mejor adaptarse que quedarse sin nada. Vamos vamos a compartir un enlace y listo. Me va a terminar baneando de uno de estos discords, ¿viste? Estoy spameando mi... Bueno, es que literalmente hay un Discord donde literalmente tienen un botón este que dice... Ah, hostia. Me acabo de dar cuenta que... Vale. Vale.
Por un momento me rayé feísimo, dije que me iban a bañar del este, pero era porque estaba, como estaba repitiendo el mensaje una y otra vez, pensaba que yo estaba haciendo... Ah, entonces el spam es repetir un mensaje una y otra vez, ¿o qué? Ah, yo no tengo ni la más mínima idea. Bueno, yo sigo publicando mi enlace porque, pues, ¿por qué no? Ya fue. Para que más gente me vea y disfrute jugando, disfrutemos jugando, aunque jugando un juego sin internet, no sé yo si se pueda. Oigan, ¿se imaginan Sekiro multijugador? Ostras, creo que puede ser la peor idea porque el temita este del party va a estar jodido. Bueno, dos personas como máximo, pero el temita del parry yo creo que va a ser lo más complicado que podrían hacer en un Sekiro multijugador. ¿Por qué? Pues no sé. Será porque literalmente o lo cuentan como doble parry o que los dos hagan parry lo cuentan como uno. Pero algo ahí tienen que hacer porque si no, no va a tener sentido. Puede ser que cada uno se enfrente a un jefe diferente. O sea, aquí un clon fantasma de este y que el segundo jugador se frente a él. No es mala la idea, pero te pone a pensar quién va a ser, o sea, sé que hay mucha gente, pero quién, cuándo y cómo van a ser. Claro, dudo mucho que haya gente con, bueno, hay mucha gente con tiempo libre, pero no tanta, así que al final de cuentas es a voluntad y a merced de los creadores. Yo no creo que vayan a hacerlo realidad. Yo no creo que vayan a hacer un Sekiro entre jugadores. Los creadores de Sekiro. Así que complicado es. Puto ataque me cae mal. Me gusta tan rápido que tire el resto. Aún así me da tal. Parry. Vamos, volteamos. Parry. 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 Te quiero bien, te quiero bien. Ya me adapté. Ya me adapté. Ahí sí no me adapté. El tipo demora mucho con sus ataques. Ah, toma por saco. Pumba. Una menos. Atacamos. Que no hace un ataque un poco raro. No, no. Un ataque donde el tipo puede saltar con el caballo. Ahí está. Listo. Listo. Seguimos. Y tocamos este botón porque si no, ahí estamos. Pues mira con esa lanza. Por cierto, compadre, alta lanza la que vos te cargas. Patrón, parece que manos no te sobran. Aunque ahora sí con tremenda lanza, manos te van a faltar para tirar de la guerra. Mauricio Parry. Ahí está 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 Parry. Ahí está, regaladísimo. Pumba. Pumba. Yo quería, te digo, quería este caballo. Yo creí que me iba a quedar con el caballo, pero yo quería que sea mío. Puta, puta, listo, vamos. Por los que digan que los ninjas corren como comen, iba a decir, corren como Naruto. No, no lo hacen. Ténganlo asegurado. Siguiente jefe. ¿Qué es el siguiente? Ay, la dama mariposa, esta va a ser un dolor de huevos total. Puedo equiparme la técnica esta de los golpes, la cual me viene bastante bien. Pero aún así va a estar jodido. Otra vez alguien con el Streambook, que no tengo dinero, joder. Uy, acabo de ver ese ataque venir a mi cara, te juro, no me esperaba. Vale, golpes de rezo se llama.
Vale. Esto y... Olvidé que este tipo hizo a distancia. Vamos, wea. Puta vieja. Es rápida, señora. 1, 2, 3, 4. Los parries de esta vieja son buenos, eso sí te lo digo. 1, 2, 3, 4, 5. Pim, 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 pim. Mame, mentira. Atacamos, 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 atacamos. Diablo, diablo. Upa, por Dios. Toma, vieja. Yo te iba a decir que era para que mi equipo este ataque ni siquiera hago nada. Mira. No es seguro que me esperaba yo eso. Ay, me olió. Ay, 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 ay. ¡Ríe rápido! La postura de esta vieja puta de la que me ha dado. Diablo. Vale. Ay, cabrona vieja, es fatal. Streambo.com. Esta gente de Streambo. Mamá me viene el nepe. Me la pelas totalmente. Al final de cuentas, lo único que quieren es hacer dinero, así que bueno. De todas maneras, yo estoy haciendo esto por dinero al final de cuentas, así que tampoco me tendría que estar quejando de los demás, sabiendo bien que yo también lo hago por dinero. Aunque aún así me llama mucho la atención, yo creo que esa mierda es más estafa que quién sabe qué. Y bueno, vamos a ver. Llama mariposa. Mira, tengo una pereza enfrentarme a este tío, pero bueno. Esta tío puede ser la que más problemas me da. Pero por su segunda fase. La segunda fase de esta perra es lo que yo le llamo un dolor de huevos. ¿Qué por qué? Mentira. Puta zorra malparida. ¿Cómo me hace ese ataque insta? 1, 2, 3, 4. Listo. Te regalaste. Uy, que mentira. Uy, que mentira. Zorra. Aquí le hago un hit. O sea, ahora mismo literalmente aquí un hit. Así que aquí le hago un hit. Uy, se parece. O sea, literalmente ahora mismo estoy a un toque. No más que un toque. Un toque, pero para esta señora. ¿Dónde está? No puedo caer. Uff. Ni que hace como nadie. Un, dos. Uff. Espérame. Ahora sí estoy un toque. Puta vieja. Y cagando me das eso. ¿No? Ah, bueno, mame. Me la hizo muy bien. No me esperaba ese ataque. No me esperaba nada ese ataque. Se evito los shurikens que no tengo. Y alma tampoco tengo. Uy, mira, me está dando una presa de hecho 19 minutos de stream. Qué huevón. Eh, quiero jugar un juego un poco más. Yo normalmente juego también, de verdad que juego muy callado, así que al final de cuentas no estoy muy acostumbrado a hacer esto. Vamos a ver, aquí la habilidad. No, esto no es.
Oh, es verdad que puedo adquirir habilidades. Me había olvidado totalmente de esto. ¿Qué habilidades tenemos? Cagando llego a esto. Ahí está, comprar emblema. Ay, estoy pobre. Ay, Dios mío. Vale. Yo conozco un lugar donde farmear. Yo conozco un lugar donde farmear. Bueno, farmear. Bueno, para mí es farmear. No me critiquen. Vamos. Vamos. Diablo, pero eso es... Eso me venía siguiendo medio ejército vereco. Ahora sí. Estos bichos son totalmente inmortales. Me dan alma. Y... ¿Qué hace? Diablo. ¿Qué hacía el tipo? No entendí nada. Míralo. Cabrón, no me toques. Puta rata. Diablo, este tipo con mago iba a decir. Ay, cuidado. Acá no era. Era más atrás. Aquí. Matamos a uno. Matamos a otro. Matamos a otro. Y ellos me dan dinero. Y así voy a farmear el dinero. Matando imbéciles. Ay, bicho de mierda. Puto. 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 ¿Qué más podemos agarrar? Mira, acá hay un emblema. ¿Sería matar al gordo este? A ese. Pero ¿cómo lo mato sin que se den cuenta que estoy yo por ahí? Tengo un plan. Bueno, es que necesito más que todos los emblemas. Porque hay una cosa. Es que si yo controlo al gordo, ese gordo me va a dar más dinero, ya que él se va a encargar de matar a todos los enemigos. Y ahí es donde entra mi ahorrada de tiempo. Hicimos una farmeada. Una asustado. A toma por saco. A toma por saco. A toma por saco. Observen. 50 de dinero. Me está costando. Me está costando. Ay, cabrones. Me mataron. Dale. Resultamos. Nos cogemos a uno. Pumba. Nos cogemos a... Cabrones. Ay. Espérame. Más pingas. Que me olvido que ustedes se me acumulan. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Y así constantemente. Esto trata el plan. Esto trata el plan. De solamente matarlos porque son infinitos. Son mis perras de dinero. Ya está. A dormir. Y ahora viene más. Este plan creo que es infalible. Y ahora, aprovechando que tengo esto, y que tengo más enemigos, cuidado del gordito. ¿A qué? Tengo una habilidad que controla a los enemigos. Uy, ¿esto? Uy, ¿esto? Mirad. Cesta. Soy una cesta. Saludarlo. Me niego. Cesta. Ah, calma. ¿Vos sos una persona adorable? Sí.
Menos mal. Si sois una persona de honor, hay algo que quería preguntarme. Lo siento, pero tendré que responder vuestra pregunta porque pregunta con la cesta en la cabeza. Preguntar por el pueblo. ¿Qué pasa a este pueblo? A mí también me gustaría saberlo. De la noche a la mañana todos volvieron locos. Bla, bla, bla. Vale. Tenía sed y bebí un montón de sake. Seguro que eso me hizo vomitar. Desde que tu jefe nos invitó a sake, pero beber sake de sed ya sabías. Así se acaba enseguida. Nos queda otro. ¡Fua! Hijo de puta. Preguntar por esa... Uy, no, qué flojera. Evitar beber, por lo que veo. Contexto, tal vez sin pretexto. Una cesta. Una cesta. Eh, Sake. El sake, porque tiene el virus o lo que sea, y hace que todas estas personas se vuelvan agresivas. Pero esa es una final del texto, al final de lo que nos dice no tomar el, no beber sake. Fue un vikingo. Tengo que de alguna manera llegar a ese bolito. Y con cuidado que no me vea un pescado, porque la otra vez que me dio un pescado, exactamente. Tiene una manía con que todo mate, hijos de perra. No, no, todo mata en este juego. En los juegos de Front Software, todo mata. Es imposible que algo no mate. Todo mata una puta luciérnaga si quieres. Si el creador quiere hasta una puta luciérnaga te puede matar. Vale, ahora sí, voy por el gordito. Mira, ve esta gallina. Esta gallina hace más daño que estos bichos. Mira, la cabrona. Cabroncita. Puta gallina de mierda. Ay, usted Steven, sos mucho bruto. Tu papá está abandonado. Dale, yo puedo. No, no puedo. Vamos por acá. Vale, tampoco puedo. La cámara me volvió loca. Ay, hermano, te está costando. Ay, hermano, te está costando. Me cago en la hostia. Listo. ¿Ya sabes qué? ¿Dónde está el gordito? Ya lo vi. ¡Súltame! ¡Súltame, hijo de puta! ¡Súltame! ¡Ah! Listo. Ahora, calmaos. Tranquilidad. ¡Súltame, cabrón! Pajeate con una mujer. Hijo de perra. ¿No podían hacer que el enemigo esté un poco más lejos de mí? Listo, ya no me ha visto. No me ha visto. Me escondo. Y ya está. Me escondo y ya está. Luego será. ¿Viste? Dios, mira que este juego no es difícil. Pero es que el temita este de que te ponga los enemigos en la zona más lejana posible. Eres mío, hijo de puta. Y ataca a lo que se te antoje. Miren esto, es que esto es hermoso. Esto es hermoso, mira. ¡Pum! A tomar por culo. Y así va dando dinero. Dejo que este mate. Que mate esta siniestra. Ya que no lo mueve nadie. Pumba. Pumba. Ya. Pimba. Así va dando dinero, ya. 20 cositos. Calmado, hermano, que solamente era uno. Le pegó como 3 campanazos, pobrecito. El ojo mató todo lo que ya está. Vamos a ver. No, murió. Qué lamentable que son, hermano. Te cogieron estos bichos. Dale, coge. Otra vez.
que controlar uno de estos bichos no creo que sea la mejor idea que pueda tener en mi vida. ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Bicho de mierda! ¡Chupa! ¡Me escapo! Suéltame. Mira, que al final entiendo, bicho. Qué lamentable que soy. Dale. Vamos a ver. ¿Qué tal nos va? Tenemos dinero y almas. Compramos más emblemas. Manipulamos más enemigos. Y ya lo ve. Ay, me quitaste la mitad de todo lo que quería. Cabeza de huevo, fantasía. 5 emblemas nada más. Ah, te la verga, cabrón. Todo lo que me costó. Está curioso, me acabo de cuenta un poquito. Mira, bueno. Vale. Cosa que iba a hacer. ¿Qué hice? Decime que no fue gordito. Vale. Vale. Esta cosa no me sirve mucho, digamos. Esto es mejor. Bueno, intento tomar algo. Ahí está bonito. Ahí está. Nace por aquí. Eres mío, babu. Fua. Acá con lo que sean tan de nuevo. Yo me quedaré aquí. Voy a robar eso. Y ya lo mato. Ah, estoy testando el problema de este bicho. Listo. Mata. Me encanta la distancia que tiene. Dale, vamos bien. Acaba con ellos. Ahí tú que acabas con la mitad aproximadamente. Hay otra mitad. Y ahí ya murió. ¿Por qué más adelante? Por una zona en específico, no me acuerdo cuál. Creo que atrás. No me acuerdo. Pero había una zona en la cual también podía yo manipular a uno de ellos. O creo que eran a dos. No tengo ni idea. Me acuerdo que había manipulado a los dos y los dos empezaron a hacer un caos. Creo que sí era por acá. ¿Dónde está el mini jefe? Ese mini jefe hincha bolas. Bueno, qué enemigo para más difícil, ¿oíste? No pudieron haber quedado algo más difícil. Bueno, también este cabrón. Que literalmente es inmune a los... Hijo de perra. ¿Qué grita, vos? Carepinga. Cabrón. Uy, qué mentira. ¿Cómo me va a matar así? ¿Cómo me vas a yo matar así? Uy, se hace muy malo de mío. Uy, se hace muy malo mío. Ese que hace muy malo. Hace mucho daño a la postura este cabrón. ¡Cállate! ¡Ay, no te caíste! ¿Cómo no te caíste? Cabrón, que me estás costando. Es que es difícil. Muere, joder. ¿Qué dolor de huevos ha sido? Me cago en la puta. Me ha costado. No he visto nada. Ahí está. El gordito de quien les hablo. Ahí hay bastante enemigo. Entonces este gordito me la acerco así.
Mata todo ese montón, por favor. Cabrón, me pegó a mí. Acaba con ellos. Y qué bonito cómo mataste a todos. Mira, ahí puedo aprovechar y mirar el arte de ellos. O sea, mira, son facheros estos bichos. Están muy bien hechos. Mira que tienen la grasa, la carne. No te alejes. Todo. La cadena por dentro tiene hasta marcas de óxido. La cuerda. Sí, este juego es perfecto. Ahora sí, muere con honores. Es un poco triste. Eso sí fue un poco hijo de puta haberlo matado así. Pero ya que. Ahora, vamos a por el contendiente final. La monja. Vamos un rato contra ella. Intentamos. Y si no, nos vamos por otro lado. ¡Atácame! ¡Ay! Esa me dolió de lo que no te imaginas. ¡Ey, yo! Es segundo ataque. No se lo esperaba ni tú. Es como que ahora mismo te hago. Calma, 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 calma. Escapa, 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 escapa. Ay, 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 ay. Escapa. Listo. Tengo que matar la puta de Parris. La vida que le bajo es miserable. Ay, no hace mucho daño. Escapa, 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 escapa. Ni cagando y este tipo la mato a punta de Parris. Es que no le hago daño, no le puedo hacer daño. Bueno, lo intentamos, nos divertimos. Otro seguiría porque es que a esa tipa no le puedo hacer daño, tengo que matarla a punte parry. Tú sabes la mala precisión que tengo yo y el delay que tengo en mi cerebro. Así que cambiamos de juego. Espérame, datito. Vale, vamos a jugar Overwatch. Que ya pasaron los 15 minutos. Tenemos que matar tiempo de todas maneras. Así que bueno, vamos a jugar de ataque. Que ya me cansé un poquito de estar jugando en modo esperando. Tanto demoró esa mierda que me olvidé que estaba esperando. Vale, de inicio, yo siempre hago variedad. Así que hoy puedo iniciar. A ver, voy a iniciar con Bastion, Sombra. Iniciamos con Sombra primero. No sé si en realidad quedarme con Sombra o con otro. Claro, Sombra es buena, pero es que Tracer... Mei... Sí, Sombra primero. Hoy no voy a jugar con Tracer. Hoy no se me antoja mucho jugar con Tracer.
Por cierto, miren la skin que me traigo. Pero yo soy mucho más genial que tú. A mí me encanta esta skin. Este verdecito le da el aspecto de hacker. Perfecto. Y aparte el daño que hace me gusta. Hola, vamos. Sus habilidades tienen un cooldown exageradamente corto. O sea, se me acaba esta una vez y ya puedo hacerlo otra vez. Eso es lo que mola también de este personaje. Lo del hackeo también. O sea, toma en cuenta un personaje que dependa demasiado de sus habilidades. Un ejemplo, bueno, un ejemplo que me plomearon aquí entre 5. Así increíble como es que me plomearon. O sea, la hackeé a nada de matarla y aparece la diva y me jodió la vida. Vale, allá voy. Parece que mi equipo no está haciendo mucho, por lo que veo. No sé, solo digo por si acaso. No puse la habilidad por unos tiempos. ¿Qué cojones acaba de pasar? Te jodiste tú, pendejo. Por andar de metido. Cagando queda vivo. Vamos. Estoy en racha. ¿Cuál es la novedad? Tío, mija. Oh, fuck. El daño más hace buen daño a ti. La diva hace buen daño. Bueno, más que todo por eso. A mí me cuesta un montón dar ese ataque, ¿viste? ¿Tú sabes lo que me cuesta dar ese puto ataque? Mierda. Uff, a nada de morir. Morí, 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 morí. Obvio que iba a morir. Vale. Estoy en una diva, la cual me va a meter problemas. Así que un Junkrat puede funcionar bastante bien ahora. Eh, sigamos. Vamos a ver qué tal nos va. Este personaje, aparte de su ataque en área, su daño es inmenso. Como digo, el cabrón está roto. Por su daño, ataque, rango. Bueno, el rango sí, verdad que es un poco pete. Toca predecir los movimientos del enemigo. Me entra mi mala suerte, mi mal timing, mejor llamado. Ustedes saben que para matar con un crap tienes que tener timing. Esa es mi especialidad. ¿Viste el timing que tuve ahí? De las 5 balas que lancé, ninguna le di. Tiramos bomba. Esto, lo asqueroso de este personaje es el tema que yo puedo estar así. A esta manera. Ok, ya estoy teniendo problemas de internet. Vale, ya tuve problemas de internet. Otra vez. Bueno, toca sacar el personaje el cual mucho internet no necesita. Para mí. Bueno, mentira, voy a jugar con Mei solamente porque Necesita nuestra ayuda. me quiero divertir, así que vamos. Tenemos el robot. Vamos, vamos. Donde yo saque a Tracer ahorita, verás, va a ser imposible ganar. Yo tenlo aseguradísimo. Parece que vamos a ganar y ni siquiera sé cómo. Si no he hecho nada. No he hecho absolutamente nada. Una pared. ¿Por qué? Una pared estratégica, papá. No saben eso. De tryhard. La otra tryhard.
No sé por qué puse ese muro, la verdad. No tengo ni ahora ni mínima idea. Esto sí es horrible. Murito. Murito estratégico. Fuck is ah, es verdad. Esta tipa copia. Tengo una duda ahí, es que pasa si copia algo que ya lo copió ella. El alcance de disparo principal. Alcance. Diablo, me explotó algo raro. Nerfea esto. Me gusta mucho que es que literalmente dice nerfea esto como diciendo en el creador va a poder con esto. Con esa habilidad está retando al creador, no está retando al jugador. Estoy aquí para apoyar. Pared de pica. Joder, puto robot. Modo quieto activado. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no a Diva? ¿Qué es el problema, hermanos? ¿Por qué no disparan a ella? Trata de tener kills. Se me tocó. El único problema que es que literalmente el bicho me tapa toda la pantalla. Ahí. Rompe todo si quieres. Gracias. Te agradece. Me curo porque internet no me está gustando mucho. ¿Se murió? Vale. Cubrimos, por favor, que el robot no se mueva. Oh, fuck. El disparo se contaría en enemigos de congelación. Yo qué sé, esto. Disparé no sé cómo. ¿Qué coño me mató? No. Mei es más un personaje como para reírme un rato. Y la verdad es que, este personaje sí es un poco asqueroso. Les voy a presentar lo que yo diría yo. Lo que diría yo, un personaje guarro. O sea, tú imagínate un lanzamisiles, el cual puede volar, separar enemigos, yo qué sé, disparar cohetes. Puede ser todo perfecto. El diablo. ¿Qué me mató? Necesito una explicación. ¿Qué me mató? Siempre hay cosas por aprender. Me mató el oxígeno. Que no entendí que me mató, weón. ¡Cabrona! Ha sido increíble se nerfea esto. Vale, Bastion. Mira, cambia mucho el personaje, pero si no se quejen es mi culpa. No es mi culpa. Soy muy malo jugando. Pero me entienden. 25, porque era poquitas balas, me acuerdo que tenía 30. Joder. ¿Usted sabe la diva que le voy a meter esta madriza? Vamos, saqueme esta. Saqueme esta, perro. Una menos. Ah, me culiaron. Nah, con 30 segundos no remontan ni cagando. Eso es hermoso, por cierto.
espera. Que de por sí ya ganamos. Ay, ¿verdad que tiempo extra en este juego? Ay, no, NT, ahora sí perdimos. Nos está yendo para el ojete, ahora sí perdimos. Los héroes nunca mueren. Ahora sí, tenganlo asegurado. Tenganlo asegurado. Polla. Polla, 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 polla. Ténganlo, sí. Tengan esa mierda. ¿Qué me acaba de matar? Corre. Yo que sé, lancen ultis. No sé. Estamos perdiendo, hermano. No podemos perder así. Ni cagando. Ni cagando, ni cagando, ni cagando. Pumba. Triple. Ah, está de coña. Está chistosito jueguito. Ni cagando. Ni cagando nos ganan. Ni cagando. Ni cagando nos van a ganar. No creo que nos vayan a ganar. No creo que nos vayan a ganar. Ay, no, mano. Manga de inútiles que somos. Bueno, muchachos. Hoy terminamos el directo un poco temprano. Bueno, temprano, 3:30 de la madrugada. Terminamos directo. Hermoso. Con gusto, fue un placer. Se me cuidan. Y allá se ven. No vuelvo a jugar de ataque. Chao. O mejor llamado.